Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Una coalición de congresistas de varios partidos está proponiendo una ley para legalizar el cultivo, la venta y el consumo de marihuana en Colombia. El proyecto propone que cualquier adulto en este país pueda comprar, consumir en lugares autorizados esta hierba que tiene efectos psicoactivos. Yo creo que es hora de que Colombia dé esta discusión y en mi opinión sería un paso en la dirección correcta, que el consumo de marihuana para uso recreativo se regulara en Colombia. Y estoy de acuerdo no solo porque he sido consumidor ocasional de marihuana, estoy de acuerdo con la legalización, menos por sus posibles consecuencias positivas, pero sobre todo porque la prohibición, la política actual sobre la marihuana tiene enormes consecuencias negativas que la evidencia disponible sugiere que se reducirían con una legalización. Es decir, lejos de decir que la legalización vaya a ser una panacea, de hecho creo que tiene varios problemas, es claro que la prohibición, la política actual tiene consecuencias mucho más negativas. Las consecuencias más negativas de la prohibición de la marihuana son que genera un encarcelamiento masivo de personas que no han cometido delitos violentos, generalmente personas pobres que están en los eslabones más débiles del negocio del narcotráfico. En Colombia, más o menos un tercio de la gente capturada por la policía es capturada por un delito relacionado con drogas. Esto se solucionaría parcialmente con la legalización de la marihuana, la sustancia ilícita más consumida del país. Esto liberaría a la policía de estar persiguiendo a pequeños jíbaros de marihuana y consumidores para dedicarse a delitos mucho más serios, delitos más importantes. La prohibición además se sostiene con el argumento de que hay que evitar que más gente consuma drogas. Pero es que incluso la marihuana, la sustancia más consumida, es consumida en Colombia por muy poquita gente. En los últimos datos disponibles, solo el 3,3% de los colombianos había consumido marihuana en el último año. Esto es poco más de 1 millón de personas. ¿De verdad vale la pena dedicar un tercio de las capturas, toda esa represión para evitar que el 3% de la población colombiana fume marihuana? Incluso con la prohibición, esta cifra ha permanecido estable, la cifra de personas que consumen. Donde se ha legalizado la marihuana, la proporción de personas que consume aumenta, pero aumenta de manera muy moderada. Por eso creo que es hora de probar distintas alternativas a la criminalización. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de esta propuesta que ya empieza su curso en el Congreso de la República y que va a generar una discusión nacional, me acompaña un panel diverso de políticos y expertos. Son políticos aquí a mi derecha, María Andrea Nieto, es exdirectora del SENA, es candidata al Consejo de Bogotá, es la cabeza de lista del partido Cambio Radical. María Andrea, un gusto tenerla aquí esta noche. Muchas gracias, Daniel. Muy contenta de estar aquí en este set tan bonito y un saludo muy especial también a mis compañeros. También un político que tiene que lidiar con el tema del consumo de drogas en lo que es más cercano, que es la ciudad. Jeffer Vega es concejal, también se está lanzando en esta campaña para la reelección, también por el partido Cambio Radical, partido que está presente en la propuesta de legalización de marihuana con al menos uno de sus senadores, el senador... ay, se me perdió. ¿Aguilar? Temístocles Ortega. Okay. Sí, señor. Y muchas gracias, Jeffer, por estar aquí esta noche. Un saludo muy especial a toda la audiencia y, por supuesto, encantado de estar aquí con María Andrea y, por supuesto, con esta mesa de trabajo. Julián Quintero es investigador de Acción Técnica Social, una ONG, un centro de pensamiento que lleva cerca de 10 años trabajando el tema de uso de drogas, sobre todo con poblaciones jóvenes de Bogotá y otras ciudades del país. Es también colaborador de la revista Cáñamo, la revista internacional sobre la marihuana, que tiene también su versión colombiana. Julián, es un gusto que esté aquí esta noche. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Buenas noches, ¿cómo están? Y un saludo muy especial a la gente que usa cannabis.
Y a los que no también, ¿o no? Y a los que no también. ¿Cómo está el clima de opinión? El clima de opinión al arranque, y no hay muchas encuestas específicamente sobre el tema de marihuana. La encuesta Gallup mide con una pregunta que es un poco engañosa desde el 2002, el tema de las drogas. Hace la pregunta de si usted está de acuerdo con la legalización del tráfico y la venta de todo tipo de drogas. Yo les doy aquí dos encuestas que se acercan más a este tema. Una es, sí, la de Colombia, sí señor. Entonces, una de cifras y conceptos del año 2017, ya está viejita. Esa encuesta fue pagada por este canal y por Caracol Radio, y ahí estaban 31 por el sí, 69 por el no. Sigue siendo una propuesta impopular, la de la legalización de la marihuana, al menos en esa foto del 2017. Yo creo que no ha cambiado demasiado. Y también tengo una del 2015, y esta la hizo Colombia Opina, que es una encuesta que pagaba RCN y la revista Semana, entre otros medios, y esta preguntaba sobre la legalización de la marihuana medicinal, que fue cuando se aprobó el decreto de marihuana medicinal en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y fíjense que ahí la proporción es inversa. Están a favor de la legalización de la marihuana medicinal el 70% de las personas y 30% está en contra. Entonces arranca con un clima de opinión adverso, al menos esta política, pero con un terreno allanado con lo que se ha avanzado en el tema de marihuana medicinal, María Andrea. Sí, y además es que la marihuana medicinal sí está, digamos, probada científicamente para casos extremos de epilepsias, que contribuyen en la medida en que pueda ser utilizada en las dosis medicinalmente recetadas, para minimizar los efectos de personas que tienen dificultades en su sistema nervioso. Eso es una realidad científica. Hágame su plante. ¿Usted qué piensa de este proyecto? Claro, sí, bueno, me encanta además poder estar iniciando el debate que va a haber por todas partes y que va a generar y va a levantar un gran revuelo. Hay que tener en la vida principio de realidad. En los años 30, el del siglo pasado, estaba prohibido el consumo de alcohol, y ese consumo de alcohol generaba unas distorsiones dentro del comportamiento social, y sin embargo la gente consumía el alcohol. Sí. Entonces, en este momento nosotros tenemos bajo principio de realidad muchísimas personas que consumen marihuana de manera recreativa, de manera transitoria hacia otras drogas, de manera permanente. Que yo sea fanática del consumo y aplauda la posibilidad de que esto sea 100% legal, lo aceptaría como un principio de realidad, pero no soy fan. Sin embargo, considero que si va a venir una reglamentación, una posibilidad de que las personas lo hagan, tiene que haber programas de prevención, sí, pero desde las familias, para entender que los procesos que pueden generar adicción a las drogas, psicodependencia incluso al alcohol, son procesos que se gestan en la primera infancia, entre los 0 y los 8 años. Déjeme la concreto. Entonces, ¿está de acuerdo con la legalización de la marihuana para uso recreativo? Estoy de acuerdo a las patadas. Jeffer, ¿usted dónde está parado? No estoy de acuerdo. Creo que el país no está preparado. El país tiene un grave problema de salud mental por diferentes factores, y claramente el tema de la marihuana recreativa pues es el inicio, es uno de los primeros pasos, junto con el cigarrillo, el alcohol, la marihuana, drogas sintéticas como 50 de ellas, para poder empezar a destrozar la familia y por supuesto una sociedad que no está preparada para el uso recreativo de la marihuana. ¿Y el plante suyo, señor? Yo creo que si nosotros nos podemos esperar cuando estamos preparados, pues nunca vamos a estar preparados. El escenario que usted plantea de las encuestas adversas es el mismo escenario que tuvieron todos los países en el momento de avanzar hacia la regulación de los mercados, y lo que me satisface a mí es que de ahí para atrás no vamos a echar. De aquí lo que se viene es un proceso que ha vivido todos los países, en los que hay unos debates públicos, se educa a la sociedad, se muestran las evidencias, y sobre todo se muestra una evidencia muy contundente que yo creo que refuta su planteamiento, y es que la teoría de escalada en la cual se ha inducido o se le ha planteado a la gente que si alguien fuma marihuana entonces va terminando formando bazuco, eso es falso.
Si en Colombia las personas que fumaron marihuana en los últimos 25 años siguieran haciéndolo, tendríamos 8 millones de adictos a marihuana. Entonces, no es cierto que quien alguna vez prueba marihuana es una escalada hacia otras sustancias. Justo esta tarde he estado trabajando en barrios populares donde la gente entra directamente al bazuco. Entonces, eso no es cierto. Usted hablaba de la encuesta de Estados Unidos. Antes de mandar esa encuesta, esta noche estamos en directo en Zona Franca, son las 9:10 de la noche. Estamos trinando con el hashtag francamente legalización. Quiero saber sus opiniones, escríbanos, tal vez mostramos algunas de ellas. Usted decía que en los países en donde ha habido un proceso de legalización, la opinión ha cambiado. Ese es el caso definitivamente de Estados Unidos, donde ya son 6 estados donde la marihuana para uso recreativo es ya legal, entiendo yo. Creo que llegamos a los 10 ya. Está Alaska, Colorado, Washington, California, Nevada, Oregon, el Washington DC. Washington fue hace un mes y Nueva York también estaba en camino. Y el estado de Nueva York el último mes. Permítame una cosa también, Daniel. Pero le pongo la encuesta en Estados Unidos. ¿Cómo está la opinión en Estados Unidos? Y entonces esta es de PBS, perdón. Una encuesta que se publica en BuzzFeed y le preguntan a la gente, ¿usted está de acuerdo y cómo? ¿Cómo le gustaría la regularización de la marihuana? Regulado y grabado como el alcohol, el 60% está a favor, el 20% está en contra y el 20% no tiene opinión. Una legalización sin regulaciones, ahí obviamente cambia la cosa y está en contra 23%, a favor 29% y sin opinión un 48%. Es decir, yo creo que en esta discusión, más allá del sí y el no, es importante el cómo y ahorita entramos a ver cómo es el cómo. Y yo quisiera que hubiera un espacio para que pudiéramos hablar sobre cómo se generan los procesos de adicción, porque sí hay una realidad en donde nosotros no queremos tener personas que estén adictas a las drogas y esa prevención se hace desde los hogares en un proceso de crianza afectuoso, con apego y con respeto a los niños, especialmente en los primeros 8 años. Esto no tiene distingo de estrato social. Sí. Esto es del estrato más bajito hasta el estrato 45 y en ese orden de ideas tenemos que tener ese principio de realidad de pues que no se trata pues de consumir porque sí. Yo no creo además que eso sea recreativo. Daniel, yo creo que digamos que arrancamos el debate con una postura y claramente mi postura es no y creo que deberíamos entrar a profundizar como lo plantea María Andrea, pues si estamos preparados o no, porque claramente pues ustedes están haciendo un punto de referencia con unos países que tienen claramente una estructura de formación social, económica y académica completamente diferente. Entonces a mí no me puede venir a decir que es que en estos países sí, nosotros también. O sea, nosotros consumimos tecnología, pero no es lo mismo como la consume Estados Unidos o Europa. Nosotros aquí no utilizamos esto sino para, en algunos casos, recibir llamadas y contestar llamadas. Y la gente no sabe más para qué sirve el aparato. Así que las consecuencias que genera esta clase de situaciones, pues obviamente sí están asociadas al inicio de muchas cosas. Seguramente en algunos casos no llevan a esos casos extremos, pero claro que antes de llegar acá consulté personas que han sido dependientes, drogas sintéticas, marihuana, y empezaron fue con el cigarrillo. Entonces, yo sí creo que hay que determinar cuál es, cómo se concibe esa postura desde una posición socioeconómica que tenemos en Bogotá y por supuesto en Colombia. Déjeme le doy la foto inicial de cuál es el consumo de marihuana en Colombia. Juanse, me desordeno ahí un poquito, dame el consumo de marihuana en Colombia para ver cuál es la fotografía, y hay que decir que es una muy mala fotografía porque solamente tenemos datos a nivel nacional del año 2013, es decir, de hace más de 5 años. Y entonces esta es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de Colombia, que es el gran estudio sobre consumo de droga que, como les decía, se debió haber hecho en el 2018 y no se hizo. Su ventana epidemiológica por no haberse hecho el año pasado, se venía haciendo cada 15, sé que ya está cerrado y en cualquier momento va a salir. Eso va a ser interesante para este debate. Entonces ahí le preguntan a la persona por 3 tipos de consumo. ¿Se ha consumido alguna vez en la vida? En el 2018 el 8% de las personas en Colombia decía que había consumido en la vida. En el 2013 eso subió a 11,5%.
En el último año pasaron de 2,1% a 3,3% y en el último mes, que es el consumo de las personas que son realmente consumidoras más habituales de marihuana, pasó de 1,5 a 2,2. 2,2% de la población colombiana, si queremos tomar ese dato, son más o menos ¿cuántas personas? Como 800, un millón más o menos. 1 millón de personas. 1 millón de personas podrían llegar a hacerlo. Uy, pero eso a mí no me cuadra, porque resulta que es un país con unos, pues es el país número 1 en narcotráfico, no necesariamente eso implica que sea el país número 1 en consumo, pero sí tenemos una problemática social y económica que absorbe las oportunidades de un crecimiento de la economía, porque precisamente todos estos, digamos, todas estas mafias que controlan Claro, pero imagínese Daniel, lo barata que es la pero entonces marihuana una cosa, en mire, Colombia. Daniel, por eso, pero esos no datos- están las condiciones dadas. Esos datos que usted ve ahí, esos datos que usted ve ahí Yo no son creo que el resultado consumidor del sea 800.000 prohibicionismo. personas. O sea, esos datos que usted ve son resultado de las medidas restrictivas, penalizadoras, que han perseguido y que han castigado el consumo de sustancias. Esos datos que usted ve ahí es resultado de una estrategia. Usted me está diciendo que la fracasó. prohibición ha generado que incremente el consumo de marihuana. Totalmente. Y además hay una tendencia mundial, pero la prohibición no es la manera más efectiva. Además, Daniel, hay una cosa a la que no nos podemos negar. En este momento el mundo está transitando de modelo. Estamos pasando de un modelo de prohibicionista a un modelo de regulación. Esto se está viendo porque además el consumo de sustancias psicoactivas también viene siendo hermano, digamos, de todo lo que tiene que ver con las libertades individuales, lo que tiene que ver con la comunidad LGBTI, con el derecho a decidir sobre el cuerpo, digamos, Sí. todo esto hace parte de la misma familia que las sociedades hoy en día han venido cambiando el paradigma de unos lugares donde era enfermedad, donde era prohibición, y venimos soltándose el péndulo. Yo creo que lo que plantea además también, y creo que como un ejemplo para saber el cómo que plantea ahorita, es la regulación. En este momento es la palabra clave. Hace mucho tiempo se sacó del discurso la legalización porque vimos el fracaso que implicó legalizar y dejarle esto al libre mercado de la oferta y la demanda con el tabaco y con el alcohol. Y si vemos lo que ha pasado en los últimos años con la regulación estricta del tabaco y el alcohol, son las únicas sustancias que están disminuyendo el consumo en población universitaria, en población escolar, y las que están súper disparadas son las sustancias Es decir, ilegales. usted me está diciendo, la regulación de las sustancias psicoactivas como el tabaco, como el alcohol. La regulación de las sustancias psicoactivas como el tabaco y el alcohol está demostrando una tendencia a la baja. Recuerde que la generación de ahorita ya no recuerda el carro de Marlboro, del carro de Ferrari con Marlboro, tampoco las chicas águilas desaparecieron, la Copa Mustang desapareció, los impuestos se subieron. Eso es una regulación estricta y eso está hacia abajo. Claro. Entonces, lo que se está pidiendo es que un mercado que es ilegal, que está completamente disparado, pueda tener la misma regulación de tal manera. Y es probable que empiece a mostrar los resultados que está demostrando las sustancias legales. Bueno, yo creo que hay que analizar los impactos que esto genera. Regulaciones, digamos, básicamente como conciliación. Hay que conciliar. Y hay que conciliar empezando por la Carta Política de la Constitución, 91, los derechos fundamentales. La marihuana recreativa ha demostrado que acaba con la vida de muchas personas, como el alcohol. Imagínese una persona que maneja en estado de embriaguez. ¿Y hace cuánto se legalizó el alcohol en Colombia? Y todavía tenemos locos desquiciados, irresponsables, que manejan bajo efectos del alcohol. Imagínense... Pero ahí el argumento entonces es la regulación generaría un incremento del consumo de marihuana. No, imagínense que se regulara. Y así como se vende tabaco en un semáforo, que le vendan un cigarrillo pero con marihuana. Imagínense nosotros pensando, ¿será que va borracho o será que va trabado? Esas son cosas que hay que analizar, porque nosotros no hemos podido lograr llegar a esa conciliación como sociedad, independientemente de los parámetros jurídicos, de que uno no debe manejar. Pero ¿y usted no le parece que hoy en cambio hay una sanción social mucho mayor que no existía hace años pero la sanción social... sobre por ejemplo, manejar borracho? Y creo que todo el mundo tiene una historia muy cercana del papá, uno mismo que ni en la siquiera se ponía el cinturón de seguridad. Se manejaba borracho. En Colombia era normal. Se maneja.
hoy pero ha disminuido muchísimo. bueno, pero es porque otra cosa. hemos por lo que tú dices, ¿Cuánto duró? y yo complemento tu idea, y es que sí hemos ido aprendiendo, porque desafortunadamente primero se hizo la regulación del alcohol, se hizo la regulación del tabaco, y lo que no se hizo, que es a lo que yo quiero entrar, insisto en que necesito entrar a ese espacio, que es todos los mecanismos de prevención para que la gente pueda entender cuáles son los riesgos de empezar a consumir marihuana. ¿Cuáles eran los riesgos de consumir cigarrillo? Cáncer en el pulmón. Y resulta que ahora hay un montón de evidencia científica, hay un montón de propaganda para que la gente no consuma tabaco. Sí. Lo mismo pasa cuando la gente consume alcohol, pues se emborracha, puede ser un peligro en el volante. Vea, Betty la Fea. Betty la Fea, que todos estuvimos pendientes del tema de Betty la Fea. Hace una semana pasó en un capítulo, que yo me vi por ahí unos 3 o 2 capítulos, porque no tengo mucho tiempo para ver novelas, pero resulta, pero el resto del país sí. Te voy a contar qué pasó. Récord de rating, Y esto ayer se fue acabó. impresionante, porque llegó don Armando, borracho, manejando a un bar en la 82, parqueó el carro, se bajó, y mientras tanto Betty estaba con el francés adentro en el bar, y entonces el francés le dijo a ella, no, esto es hace 20 años, no te preocupes que yo puedo tomarme un cóctel porque yo estoy manejando. O sea, tú como eres mujer, ¿no? Además hay un machismo impresionante. Esto hace 20 años. Eso significa que si nosotros vamos a generar un proceso de regulación, de conciliación, que me gusta mucho esa palabra y esa expresión, necesitamos, con base en la experiencia de lo que ya pasó en el cigarrillo y de lo que ya pasó en alcohol, generar procesos de conocimiento para que las familias sepan y los padres tengan el entrenamiento suficiente para tener procesos de contención con los niños, porque es en la infancia en donde quedan las semillas y los terrenos fértiles para que en la adolescencia y en la adultez se generen adicciones. Me voy a la pausa. Cuando regresemos entramos a hablar de los detalles de esta propuesta, que es probablemente una de las primeras propuestas que tendrá alguna modificación. Una propuesta que ya ha dicho el expresidente Juan Manuel Santos que está dispuesto a apoyar. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, francamente legalización. Hablamos sobre la propuesta que han hecho varios congresistas de varios partidos, una coalición amplia, no solamente partidos de oposición, para legalizar el consumo, el cultivo y la venta de marihuana en Colombia. Los escuchamos con el hashtag francamente legalización. Dice Eliscar Bondalde. Quinto, ¿por qué hay que legalizar el consumo de la marihuana en un país como Colombia que está batallando contra su producción? Esa es una de las opiniones. Tengo otra por aquí. Sí, señor, ahí viene. Ese es Gerardo Villarraga. No entiendo la necesidad de algunos de querer que los demás tengan sus mismos hábitos. Cada quien decide lo que hace en su vida. Legalizar con buenos impuestos, francamente legalización. Señor. Daniel, yo creo que digamos, quien está planteando el debate es el proyecto que planteó Bolívar esta semana. Creo que me parece que es bueno revisar, creo que despejaría muchas dudas que ustedes tienen. Creo que es de los mejores proyectos que he visto escritos en América Latina sobre regulación. Entonces le pongo algunas de las cositas que vienen en este proyecto. Dame la primera, por favor. Y entonces Gustavo Bolívar de la bancada de los decentes es uno de sus ponentes. También lo apoyan Armando Benedetti del partido de la U, Temístocles Ortega de Cambio Radical, está ahí Antonio Sanguino del Partido Verde, Carlos Antonio Lozada del Partido FARC. Autoriza la comercialización a establecimientos públicos o privados mediante licencia e insta al Estado a crear tiendas en línea. Fija un impuesto del 50% para la prevención y financiar el organismo rector que crearía esta misma ley. Le pone nombre y todo. Y Coreca obliga a los comercializadores de marihuana a difundir información sobre los riesgos y los efectos de la marihuana. Arranquemos por ahí, Quintero. Yo creo que, digamos, en términos de producción, venta, consumo, me parece que es una propuesta muy interesante. Se nota que hay una consulta. Nosotros, digamos, hacemos parte de una plataforma que se llama Acciones por el Cambio, donde llegó la propuesta en su momento. Sabemos que hubo consultas con las comunidades indígenas en el Cauca, sabemos que se le consultaron a organizaciones de todo tipo, también estaban los consumidores, me pareció interesante. Creo que hay 3 cosas muy interesantes. Lo primero es que le da un protagonismo bastante interesante a las víctimas del conflicto y de las personas que han sido usadas por el narcotráfico para ser explotadas. Porque aquí ha habido distintas visiones de cómo legalizar, unas visiones que son, digamos, y para ponerlo en extremos, corporativistas que le dan el monopolio al Estado, a grandes corporaciones, y otras
que ven otros pequeños actores. Más comunitarias. Yo creo que esta en parte llega a subsanar ese vacío que dejó la regulación del cannabis medicinal, que no logró incorporar a todos aquellos pequeños cultivadores, pero tampoco a quienes eran víctimas. Me parece que eso es interesante. También hay un protagonismo interesante de las comunidades indígenas. Creo que es muy claro en el tema de cómo se debe acceder al cannabis y tampoco lo deja en manos totalmente de lo que van a ser las grandes corporaciones, entonces lo deja autocultivar, permite tener unos clubes de consumo. Hoy en Colombia, lo que pasa es que en Colombia la legislación, hoy usted puede legalmente cultivar 20 matas de marihuana, ¿cierto? De consultas. Sí. Yo quisiera saber si se le consultaron a los padres de familia que antes... Yo estuve en una reunión... Pero déjalo hablar porque ya te oímos. Yo aprendí a escuchar. Entonces, se le consultaron a los padres de familia, a aquellos que han tenido situaciones donde sus hijos han caído en las drogas a razón de esta clase de consumos. Se le ha consultado a los profesores, orientadores y a la comunidad educativa. Yo creo que si vamos a hablar de consulta, deberíamos involucrar no solamente a los actores que dan luz verde a esta propuesta. Y es una propuesta que estamos analizando y que es respetable desde el punto de vista de la autoridad política que tiene hoy un senador. Pero yo sí creo que esa discusión se debe bajar a la estructura primaria, que es la base social. Y la base social, pues son los padres de familia, los que buscan un psicólogo, padres de familia, madres, cabezas de familia. Pero entonces, que son agredidas, que son golpeadas, que son abusadas literalmente por hijos que tienen problemas de drogadicción. Claro, pero yo creo que ahí estamos de acuerdo en el tema de que las drogas tienen un impacto positivo, ¿cierto? Y creo que aquí todo el mundo está, un impacto negativo en algunas ocasiones, todo el mundo está de acuerdo con eso. Lo que estamos discutiendo es cómo sería menor ese impacto negativo, como lo es ahora con un mercado negro de marihuana, con la marihuana en la ilegalidad o con un mercado regulado. Fíjate que uniéndome un poco a la postura de Jeffer, yo cuando llegué acá, cerca al barrio, me vine, hice mi propia encuesta, ¿no? Sí. Y me dio totalmente negativa. Es decir, y consulté mujeres, y entonces me dijo especialmente una de las vecinas de acá, cerca al canal, me dijo, pero ¿por qué es que se ponen a hacer estas pendejadas? Así en modo, pues, mamá bogotana. Sí. ¿Para qué se ponen con estas pendejadas teniendo tantos problemas en la vida? Ahora, si vamos a crear un ente regulador... Pero venga, ¿y usted qué le respondió ya que usted está de acuerdo con la regulación? Pues que a mí sí me preocupa mucho como mamá. A mí sí me preocupa mucho como mamá que haya esto, y por eso es que el tema y el punto allí de prevención y de atención y de información frente a los riesgos es extremadamente importante. Me preocupa muchísimo que haya un ente regulador. Si este es un país de corruptos, porque desafortunadamente nosotros vivimos en Colombia, no estamos en Suecia ni estamos en Suiza. Nosotros vivimos en un país que está pegado a Venezuela, que ha tenido una tragedia en materia de corrupción, y nosotros en este momento, si nos ponemos a pensar que va a haber un ente regulador que va a entregar licencias, yo no me quiero ni imaginar el negociado tan importante que pueda haber detrás de esto, por más que sean los pequeños productores y se quiera pintar como muy romántico la cosa. Para regular hay que entregar licencias. Claro, pero entonces tenemos que generar también unos mecanismos con un principio de realidad, y es que estamos en un país extremadamente corrupto y además somos los productores número 1 de drogas en todo el mundo. ¿Usted, señor? Sí, no, yo creo que pues son los supuestos morales, digamos, que siempre se han impuesto sobre el tema del cambio de paradigma en la política de drogas, que niegan la evidencia que está mostrando el mundo en este momento. Bien, y yo creo que la pregunta se consultó a los papás. Esa pregunta usted se la va a hacer a Gustavo Bolívar. Es lo primero que usted tiene que hacer. Pero tú estás defendiendo... A mí me consultaron. No, pero tú estás dando un listado de esa es la primera pregunta. Pues Gustavo Bolívar, Armando Benedetti, Temístocles Ortega son padres de familia. Esa es. Y lo otro es que, desafortunadamente, la relación con las sustancias psicoactivas siempre se ha parado sobre los efectos negativos que ha tenido, que ser una gran porción, en una porción mínima de la población. Entonces, que generan un altísimo impacto social, pero la mayoría de los consumidores no reflejan los problemas que usted separa. Entonces, yo creo que sí hay unos problemas. Yo también, digamos, me adhiero, digamos, a la preocupación de ustedes por profundizar el tema de la prevención en los niños. Además, también creo que hay que hacer el ejercicio y que todo lo que puedas hacer hasta los 8 años y no vas a poder hacer más, como también sé que es en el hogar donde ven las primeras sustancias, pero hay gente a la que eso no le sirve. A ver, tengo un tuit por aquí. Y no le va a servir, y la prevención no va a servir. Y necesitamos una regulación para esas personas a las que la prevención no le va a servir.
Y son estas personas, además, en la medida en que se pueda tener un mercado regulado, pues no estamos exponiendo a los niños a que cualquier persona en una Julián, esquina lo que les esté ofreciendo dice sustancias. Rodrigo Páez, Porque el afortunadamente consumidor ya no hay habitual consumo de de los marihuana no va a dejar de usarla, sea legal o ilegal. La idea es quitar el negocio a los delincuentes para que disminuya la violencia que genera este negocio. Francamente, legalización. Los invito a seguir tuiteando con este hashtag y lo seguimos escuchando. Y entonces ahí pone la pregunta en el tema que hemos discutido, y es: la situación hoy es mala en medio de la prohibición, ¿sí? Y se empeora con el tiempo, porque cada vez más personas consumen y más personas hacen parte de este mercado ilegal y consumen drogas que no están reguladas, que no sabemos qué tipo de marihuana es, qué tan fuerte es, etcétera, etcétera. ¿Seguimos en esta vía que va mal o nos arriesgamos a aprobar la regulación que en otros países ha tenido consecuencias disímiles? Y sobre el tema que a usted le preocupa, el efecto sobre los menores de edad, ¿cierto? Dame el de efecto consumo menores de edad en Estados Unidos. Entonces aquí uno puede preguntarse qué ha sucedido en otros países del mundo, y hay de todo, ¿cierto? Este es un estudio que salió publicado en JAMA Pediatrics, un journal de pediatría, que tiene una muestra enorme de adolescentes en Estados Unidos, más de 200,000 adolescentes. Y su conclusión más grande es que entre los estudiantes de 10º grado en el estado de Washington, el uso de marihuana aumentó 4% luego de la legalización, pero en contraste en el estado de Colorado no hubo un cambio en el uso del último mes de marihuana entre los adolescentes. Y la recomendación que hace es: ojo a cómo se implementa la legalización. Eso tiene un efecto importante. ¿Usted no estaría dispuesto a arriesgarse a probar algo nuevo? Imagínese si se llegara a esa conciliación y que se legislara para que fuera aceptado el uso de la marihuana recreativa. Personas que hoy no la han probado porque es ilegal, la desbandada sería: bueno, ya que es legal, pues probémosla. Imagínense adultos, imagínense personas... Pero fíjese, pero mire el Pero es que estudio. es un supuesto, o sea, usted está suponiendo, la evidencia le está diciendo que no. No, perdónenme. No, eso es la evidencia. No. Lo suyo A es un ver, la supuesto. evidencia es que no aumentó de manera significativa. A ver, desde una perspectiva, Usted tiene un seguramente, supuesto. pero vámonos inclusive para el vapeo. Esos cigarrillos electrónicos en Estados Unidos hoy, no, sabor a chicle, sabor a limonada de fresa. Eso es enfocado a quién, a los niños. Entonces, imaginémonos un país como Colombia enfocado en bueno, ustedes lo ven con la creepy, creo que es, Sí. la marihuana que se puso de moda con un género urbano. Imagínense entonces el mercadeo que harían para poder Daniel. Pero Tener es que el clientes. proyecto de ley Para prohíbe poder ese tener mercadeo. Hay dos cosas ahí. Una, yo lo invito a que consulte el proyecto de vapeo que viene en camino y debe entrar a Comisión Séptima esta semana, donde se dice expresamente que ese tipo de situaciones donde puede parecer un dulce, enfocado en menor de edad, donde alguien puede tener, están completamente prohibidas. ¿Sabe por qué? Porque en este momento el vapeo en Colombia no está regulado. Y la regulación es la que va a entrar a restringir todo eso. Si Pero usted lee tenemos este un proyecto, referente, pero si es que usted lee tenemos un este referente proyecto, que también es en dice Estados claramente Unidos. cómo es. El mercadeo está enfocado a los niños. Mire. Nosotros no lo hemos regulado, pero imagínense si nosotros hoy aprobáramos el consumo de marihuana recreativa. Es lo que estoy diciendo. Ahí sí, en un supuesto de un país que no ha aprendido a que el papel se bota en la caneca de la basura y no en el espacio público, no hemos aprendido eso. Ahora mucho menos. Entonces no vamos a Me tengo que ir a la aprender pausa. nunca, no hay que enseñarle a Vuelvo con usted. No Me voy podemos a hablar la de pausa. Seguimos con nuestro tema, francamente, legalización. Los estoy escuchando, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:40, estamos en directo desde Bogotá. Escríbanos francamente legalización en Twitter, en @Zona Franca, los estamos escuchando. Hablamos de la legalización de la marihuana o un proyecto de regulación de la marihuana. ¿Qué más tiene este proyecto? Ya vimos que hay establecimientos públicos o privados, impuestos del 50% sobre la venta para ser reinvertidos en campañas de prevención. ¿Qué más tiene este proyecto de ley? Prohíbe la promoción de cannabis para uso adulto en medios de comunicación, vallas o vías de patrocinio de eventos.
como no sucede hoy, por ejemplo, con el alcohol o con los cigarrillos. Ya los cigarrillos tienen algunas restricciones adicionales. Establece que el 35% de las licencias serán para pequeños productores, por ejemplo, víctimas del conflicto o zonas afectadas por los cultivos ilícitos, y autoriza licencias a beneficiarios del PENIS, el plan de sustitución de cultivos, y a comunidades indígenas. Entonces, y aquí nos metemos en el tema de la regulación. Este es un proyecto de regulación del consumo de marihuana, que no sé si ustedes lo están entendiendo distinto. Es que no, es que fíjese que ahorita fuera de cámaras y mientras en los comerciales pudimos poner como una forma de conciliar sobre la mesa, que es cuando nos entendemos y nos oímos más allá de los, digamos, como de las condiciones que cada uno trae. Y esto es un tema de conciliar algo que existe. Al final, cada cual elige cómo se quiere morir. Si se quiere morir consumiendo alcohol, si se quiere morir consumiendo cigarrillo, sí, y eventualmente si se quiere morir vía marihuana y todo lo demás que hay de ahí siendo para la adelante. marihuana una de las sustancias psicoactivas menos dañinas que hay. Eso es una, menos que el alcohol, menos que el cigarrillo. Y que el cigarrillo, exactamente. Y estaba preguntando yo porque si había unos números que nos pudieran permitir conocer cuáles son las muertes, porque la verdad es que no lo conozco, cuáles fueron las muertes el año pasado por cáncer en el pulmón derivado por el consumo de cigarrillo, cuáles fueron las... cuántas muertes hubo por ejemplo, cirrosis o todos los derivados del alcoholismo. Eso tiene un efecto como costo fiscal que en últimas terminamos pagando todos con nuestros impuestos. Entonces, lo que necesitamos es tener adultos que se comporten de manera adecuada. Eso no quiere decir nada de ética, ni de moral, ni de por ahí, ni de religión, sino que en últimas es un tema muy práctico, y es que no sean costosos para el erario, que no sean costosos para el sistema, que no sean un peso. Sí. Entonces, yo me aferro, pero así con las 20 uñas, frente a que haya procesos de prevención, pero con una fotico no despintada en el paquete, no. Procesos de prevención en los colegios para las familias. ¿Cómo han funcionado las foticos, la pero hay que prevención ser en mucho fumar más en espacios contundente y públicos para el aprender cigarrillo? El consumo de cigarrillo está bajando en este país. ¿Qué dice la gente? En Twitter tengo aquí un par de opiniones más. Mimi González, los que proponen tienen ya un plan para proteger a sus hijos o hacer una adicción, o las conductas todas de los que están high en sus parques. Cuando recreativo se pasa de serlo, pareciera que los que defienden es porque tienen un deseo propio y no de protección. ¿Usted tiene un deseo propio, Julián? Yo no soy usuario de cannabis, por ejemplo. ¿No? A mí lo que me interesa es una reforma en la Yo dije al política de principio drogas. que he sido usuario ocasional Usted lo ha sido, de digamos, cannabis. yo, por ejemplo, Pero ahí, no por tengo... ejemplo, lo Es que que está yo diciendo creo que este es un debate que en 10 años, en 20 años, el mundo creo que cada vez más está va a tirando hacia entender. allá. Yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad, y usted que se preocupa tanto, digamos, un poco por el tema de prevención, yo creo que ese dato es muy reiterativo, aquí lo han dicho, menos del 5% del dinero que se invierte en este país se hace en prevención. Colombia tiene el valor del gramo de cocaína y de heroína y de marihuana más barato del mundo, relación costo-beneficio. En Colombia no ha pasado nada en comparado con la oferta, la calidad y el valor que tienen las drogas, porque en Colombia no se ha hecho prevención. Una estrategia de este tipo dice claramente que el 50% de lo que haya aquí en recursos dinero debe ir a prevención, a Ministerio de Educación. Sí. Pueden leerlo claramente. Ahí está el dinero para hacer prevención. Y quiere que le cuente un dato también que además que me llenó de pánico, y es el tamaño del mercado de marihuana en Colombia puede llegar a ser de las 1000 toneladas de la marihuana recreativa. O sea, el dinero que hay en juego es demasiado. Y la posibilidad de poderle inyectar económicamente a programas realmente que funcionen y que sean de prevención y que efectúen. Sí. Y yo creo a mí... Y déjeme, yo le tengo un dato acerca de eso, el del recaudo de impuestos en Estados Unidos, que le da a uno una idea de cuál podría ser un poco la diga posibilidad. para dónde se fue. ¿Tiene para dónde se fue esa plata? La de Estados Unidos no tengo para dónde se fue, pero sí la tengo comparada, y esto es de los 6 estados, Alaska, Colorado, Washington, California, Nevada y Oregon, de lo que recogieron por concepto de impuestos. Y lo tengo comparado a bebidas alcohólicas, y ellos separan lo que son el trago duro de la cerveza y el vino. Entonces, por ejemplo, en esos 6 estados recaudaron $300 millones de impuestos de cerveza y vino, $1.000 millones de cannabis, 1.158 millones de dólares de bebidas alcohólicas y 3.368 millones de dólares de tabaco. Es decir, el cannabis podría ser una fuente de impuestos igual a la del trago duro en Estados Unidos, al menos. Eso es mucha plata. Espere que yo quiero ahí a Jeff. Yo quisiera que también viéramos un tema
que es una realidad en Colombia. ¿Quién tiene posibilidades hoy, por ejemplo en Bogotá, de comprar, si estuviese legalizado para el tema del recaudo, Sí. Ciudad Bolívar, por ejemplo, San Cristóbal, en Usme, en esos cinturones de pobreza donde la consumen? Yo no sé cómo consiguen esa... Porque es muy barata, Jeffer. Exactamente. En la regularización, en la regularización, ¿cómo se establecerían esos precios? ¿Cómo se establecerían esos cultivos? ¿Y cómo se haría el recaudo acá? Y creo que esa es una buena pregunta y la responde el mismo proyecto de ley. Y no, y además hay una respuesta, y en todo el mundo ha surgido lo mismo. Mire, cuando se regula el mercado ilegal, nunca cambia el precio de venta final en calle. Es una de las condiciones mínimas del mercado. ¿Por qué razón? Porque si usted lo pone más caro, el mercado negro continúa. Y si usted lo pone más barato, pues la gente no va a comprar en el mercado, la gente no va a comprar en el mercado legal. Entonces, esa es una máxima muy contundente, es que el valor del mercado negro, cuando sale, porque esto es la oferta y la demanda, cuando salen los productos legales, salen al mismo valor Y en del este mercado. proyecto lo que dicen es que va a haber un precio diferencial para tener en cuenta eso el es de poder las adquisitivo licencias. de los consumidores. Pero eso es de las ¿cierto? licencias. Hay una cosa que a mí me preocupa, que también en la línea de María Andrea, el impacto fiscal. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como Estado, en el caso del Distrito Capital, entrar a una persona a un proceso de desintoxicación? ¿Cuánto nos cuesta una persona? 2. Pero, ¿y cuánto le cuesta capturar a una persona por el tema de la marihuana? pero ¿Cuánto le digamos- cuesta pero tenerla en la digamos cárcel que Que distrital? pague por eso, ¿no? Que pague comprando y los dineros vayan al sistema de salud para que pague su salud Pero déjenlo y pague terminar por la él. idea. El 70% de Espere. los consumidores de Déjenlo terminar cocaína la en el idea. mundo dijeron que estaban dispuestos a pagar un 25% más por una cocaína legal del mercado justo Jeffer. que tuviera salud. A Entonces, ver, sí hay una voluntad. hablemos, es que me habla con referencia a países desarrollados. ¿Usted sabe cuál es el sistema de salud de Colombia? O sea, si aquí no atienden una persona que llega con 3 puñaladas muriéndose a un hospital, imagínese para poder generar el ingreso de una persona que está en un estado avanzado de drogadicción, que quiera además, dentro de las leyes y lo de los autos de la Corte Constitucional, someterse a un proceso de desintoxicación. Claro, pero precisamente entonces lo que usted le está diciendo esto es que la regulación generaría ingresos adicionales para atender a ese tipo de personas que hoy no se tiene cómo atenderlas. Los Yo lo que veo fumadores es que con no hay impuestos claridad. pagan su salud. Yo lo que veo es que no hay claridad del costo y el impacto fiscal. Ahora, para terminar, simplemente decirle, el tema deberíamos asociarlo con el tema de salud mental. Nosotros estamos viendo que cada 3.5 horas hay un suicidio en Colombia. 63% se ha incrementado el suicidio en Colombia en los últimos 5 Perfecto, años. y ahí usted me estaba Y creo ahí- que mezclando peras con manzanas. No, porque es el mismo origen. Y los- El- y- una persona que se suicida es una persona que ha tenido unos entonces procesos de nos dejó ahí depresión en que punta, nacen porque en el ustedes me van a comienzo tener de que la... explicar por qué es que el consumo de genera? drogas genera suicidio. ¿Qué genera? Esa es una de las las preguntas depresiones cuando sí hablamos generan. de Las legalización de depresiones marihuana. sí Ya generan volvemos. suicidio. Seguimos en Zona Franca, son las 9:53 minutos. Francamente, legalización, hablamos del proyecto para regular el consumo de marihuana para uso recreativo en Colombia. Tengo una opinión de los televidentes y luego volvemos al tema del suicidio que dejamos ahí en punta. Dice William Acevedo, francamente, legalización es el camino a una sociedad más libre donde entender que la causa de caer en el alcoholismo y la drogadicción en muchos casos es por otros factores culturales y de educación, donde la prevención y regulación ayudarán a que estos efectos adversos se reduzcan. Ahí está, educación. Y entonces, no sé por qué nos fuimos a la relación entre el suicidio y la regulación de la marihuana. salud mental fue lo que habló Mira, es Jeffer, un por tema ahí de entró. salud mental. Y volvamos al individuo. Una persona que consume marihuana, porque además hice el mismo ejercicio de María Andrea. Sí. Yo pregunté, venga, ¿qué le genera a usted eso? Entonces, unos picos muy altos emocionales y después unas grandes depresiones. Y esas grandes depresiones, cuando usted las asocia a problemas económicos, a problemas sentimentales, puede generar situaciones de suicidio. ¿Cuánto? Yo creo que eso es una pregunta que deberíamos hacer y responder técnicamente.
Definitivamente, y no casuísticamente. Y yo quiero porque yo le puedo complementar esto. devolver con Pero, 20 casos Daniel, de personas que tienen es- un consumo y lo único que les da es risa y después hambre y después sueño. Pero Daniel, una cosa que es muy importante es hacer, digamos, como la correlación de la salud mental y emocional. Eso no es un tema aislado. Ahora, esto es un proceso del ser humano que comienza y luego vuelvo e insisto en los procesos de infancia. Resulta que como esta es una sociedad súper adultocéntrica, que muy poco tiene en cuenta el 33% de la población que son los niños y que muy poco tiene en cuenta cuáles son los parámetros hoy en día modernos que han establecido unos mecanismos de crianza con afecto, con seguridad, con caricias, con miradas, que hagan que el niño pueda segregar hormonas, endorfinas positivas para que no necesite después salir a buscar ese tipo de cosas. Ahora usted me va a decir, no, pero es que es un porcentaje menor. Listo, hay unos que se les va súper bien con la droga. Hay unos que les va súper bien, hay unos que les va muy mal. Y lo que sí es el 90% de las personas que tienen usos recreativos. Lo que sí esta ley no va a reglamentar, ni va a cuantificar, ni va a decirle a la sociedad es cuánto vale el conjunto de tener tragedias familiares con personas que son adictas. Pero es que ese costo ya lo asume la sociedad. No, porque es que no es un costo, eso no es un tema transaccional. Es un tema de que un padre de familia tenga un hijo adicto y tenga un proceso muy difícil dentro de su familia. No, pero sí se puede. Hay un modelo. Y por eso la regulación es buena en medida de que se pueden generar prevenciones. En eso estamos de acuerdo. Daniel, ese costo ya lo asume la sociedad por una razón, porque hay un modelo que nos dijo que fumigando, metiendo a la gente a la cárcel, persiguiéndola, las drogas iban a acabar. A nosotros nos dijeron hace 20 años, un mundo libre de drogas en 20 años. Y esa fue la promesa que nos hicieron y nos incumplieron. Y por eso el 95% del dinero que se va en este país a la guerra contra el narcotráfico es plata perdida. Es plata que se está yendo por el baño, por esa razón. Entonces, si vamos a seguir nosotros intentando esa misma fórmula, pues no va a cambiar el asunto. Daniel. Y eso es una cosa. Y segundo, yo creo que también hay un tema aquí y es en el acercamiento a la persona consumidora. O sea, digamos como que ustedes hacen mucho énfasis en que las personas son consumidoras, tienen problemas, están jodidas, están llevadas. Y esa no es la mayoría de la sociedad. Y seguirse acercando. ¿Cuál es la proporción de personas que usan drogas que tienen usos abusivos? Lo dice la OMS y lo dice Naciones Unidas. No más del 12% de las personas menos tienen un consumo problemático. Y no alcanza a ser el 35%. No más de... ¿El 12% de los consumidores de marihuana? No, de todo. El 12% de todos los consumidores, que son 280 millones en el mundo, menos del 12% tienen consumos problemáticos y de esos la mitad son consumos asociados a la inyección de heroína. Entonces usted tiene el 88% de las personas que no tienen eso. Entonces seguirse acercando a los consumidores como si fueran unos enfermos o como si fueran unos delincuentes, pues es negar la posibilidad de ciudadanos. Y termino con una cosa, es negar la posibilidad de ciudadanos que para este proyecto ese señor Bolívar está capitalizando de una manera perfecta porque está viendo a los consumidores como unos ciudadanos que votan. Usted dejó una cosa ahí en el aire y es que usted dice, yo conozco personas que les ha ido muy bien, que les da sueño, hambre, tal, pero risa. Pero yo también quiero que ustedes vayan no al entorno en el que estamos, vamos al entorno de pobreza, vamos al entorno donde las familias no tienen para una guapanela. Vamos al entorno donde hay pobreza extrema, donde yo he visto y he visitado estas situaciones y hay pelados de 8 o 9 años que consumen por un tema de hambre. Pero usted dio la respuesta. Perdóname. Es la pobreza. Perdóname. Es la pobreza. No, y yo creo que ahí sí, porque o sea, no es la sustancia, es la pobreza. Es la pobreza la que los pone vulnerables. Déjame hablar. Yo creo que los contextos, lo que estoy diciendo es, hay que tenerlos en cuenta. Si es la pobreza, la falta de oportunidades, la persecución policial, hay que tenerlos. No, el maltrato familiar. Es la pobreza. Y se me va a acabar el programa. Venga, y yo hablando de estas personas, las más pobres, estas son las que generalmente resultan capturados por delitos de drogas. Claro. Este es un tema que dejamos. Pero fíjese, mire las capturas por delitos de drogas. Frente a las capturas por hurto a personas, por ejemplo, que es uno de los delitos generalmente violentos que más afecta a la sociedad. El hurto a personas es menor las capturas
que las capturas por delitos de drogas. Todas estas delitos de drogas, muchos de ellos, en el caso de la marihuana, podrían eliminarse con una regulación de esta sustancia, y esos policías que andan capturando marihuaneros podrían dedicarse a capturar ladrones, a capturar abusadores, a capturar personas que están cometiendo otros delitos violentos. María Andrea, para terminar. Me parece que es muy importante que el país esté empezando a tener estas discusiones que son extremadamente difíciles, son muy complejas y tienen muchas aristas. De todas maneras, poner sobre la mesa el debate ojalá pueda generar una construcción colectiva que sea respetuosa, en donde no se denigren las posiciones de unos y de otros y en donde tampoco se le imponga a nadie hacer algo que no quiere. Perfecto. Y con eso me voy. Muchas gracias por haber estado esta noche. Este es el principio de un debate. Empezó la pedagogía, Este es el hermano. principio de un debate. ¿Posibilidades de que este proyecto de ley salga adelante, Julián? Yo creo que pasa 1 o 2, podrá llegar hasta el tercero, pero va a estar pendiente el debate. Lo apoyan congresistas del Partido Verde, Partido Liberal, el Partido de la U, Cambio Radical, el Partido FARC y la lista de los decentes. Con eso me voy. Esta estrella de los narcotraficantes. Bueno, de las historias de los narcotraficantes. ¿No? Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.